Me presento, un servidor Héctor Durán Sánchez. Eh, yo trabajo aquí en Bajío Consultores, en esta organización. Me desempeño como consultor instructor, principalmente de las áreas de metrología industrial y gestión de la calidad. El tema que nos compete revisar el día de hoy, pues pertenece al área de gestión de la calidad. Y bueno, tenemos una experiencia más o menos de 10 años en la industria, un recorrido por diferentes áreas, desde el área metal mecánica, de calzado, de manufactureras, un poquito alimenticia y farmacéutica. Y tenemos también un recorrido en la parte de laboratorios de calibraciones y ensayos y demás. Entonces, para ya no quitarles un poquito más el tiempo, las reglas nuevamente se las explico. Nada más los micrófonos desactivados durante la explicación del webinar. Todas sus dudas o preguntas las pueden exponer vía chat o cuando finalicemos la unidad o los diferentes bloques de este webinar, sin ningún problema. Si las quieren expresar también vía oral, adelante, no se puede hacer. Las cámaras, si ustedes las quieren tener activadas, es opcional, no hay ningún problema. Y sobre todo, mucho respeto entre los participantes al hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, ¿no? al mismo webinar. Entonces, comunidad 1, vamos a tener los antecedentes históricos y vamos a revisar algunos conceptos básicos que son importantes, ¿sí? Tener en cuenta durante la parte de lo que es un AMEF o lo que es el análisis de modos y efectos de falla, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es un AMEF, vamos a ver qué es gestión, vamos a ver qué es gestión de riesgos y vamos a ver un poquito de la historia de cómo surge esta herramienta, ¿sí? De prevención, cómo se introduce en el sector automotriz y cómo va evolucionando a través del tiempo esta herramienta hasta llegar a la nueva versión, ¿sí? Donde las dos organizaciones de estos países, tanto Estados Unidos como Alemania, hacen una unión o una fusión o una homologación de criterios para poder optimizar esta herramienta. Bueno, pues un poquito de los antecedentes históricos nos habla que en los años 49, 50, ¿sí? Se establece los principios de esta disciplina, de la MEF. Esta fue desarrollada por el Ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Por ingenieros de la NASA. Entonces, esta agencia espacial, desarrolla para hacer una prevención de los mismos y la introduce o la empieza a aplicar el ejército americano. Este estándar, ¿sí? Antes de tomar el nombre como AMEF y antes de que existieran estos manuales o estas guías técnicas por parte del IAG, fue introducida a través de un estándar o un procedimiento militar, que por ahí yo se los pongo, y era conocido como MIL-P-1629. Y el título, sí, que tenía ese estándar militar o ese procedimiento utilizado por estos militares, le llamaban procedimiento para la ejecución de un modo de falla, efectos y análisis de criticabilidad. ¿Dónde lo enfocaban? Bueno, principalmente lo enfocaban en el diseño, ¿sí? En el diseño de todas las partes, de todos los sistemas y en sus procedimientos de estos mismos, en los procesos que se utilizaban para elaborar esos elementos, ¿sí? Y dichos subprocesos, subpartes y subsistemas, ¿sale? Bueno, entonces, este era empleado, ¿sí? Este estándar era empleado como una técnica para evaluar la confiabilidad y para determinar los efectos de fallas de los equipos y sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de este estándar era anticipar las fallas de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que la raíz de esta herramienta, mejor conocida como AMEF, se puede decir que es de prevención. Entonces, no se les olvida que esta parte de la MEF o el potencial de la MEF se logra cuando se utiliza bajo el enfoque de prevención. Si utilizamos una MEF bajo el enfoque de detección, pues ya no nos sirve, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la falla ya ocurrió. O sea, ya detecté que la falla ocurrió. Yo lo que necesito es prevenir, que no suceda esa falla. Y en caso de que suceda, bueno, tener ciertos planes de contingencia. Entonces, nos dicen estos antecedentes, ¿sí? Que esta herramienta tiene como principios el prevenir los problemas antes de que sucedan, ¿sí?
¿En dónde? Bueno, pues en diferentes procesos o en las partes que se va a desarrollar, o sea, durante el diseño o durante la ejecución del mismo proceso. A finales de los años 70 es cuando esta herramienta, este estándar, ¿sí?, se introduce en el sector automotriz, ¿sale? Esto debido a que la industria manufacturera del sector automotriz empieza a actualizarse en sus procesos, empieza a introducir nueva tecnología, nuevas metodologías, nuevas técnicas, y pues necesita, ¿no?, a través de estos cambios, pues incorporar nuevas herramientas para poder satisfacer estas necesidades específicas del sector automotriz dentro de la administración de los procesos. El primer OEM o la primera organización automotriz que introduce como tal esta disciplina es Ford Motor Company. Entonces Ford agarra o ve que esa disciplina, ese procedimiento para prevenir fallas que utiliza el gobierno o mejor dicho, el ejército americano, pues le da resultados muy buenos para esta prevención de estas famosas fallas o modos de falla. Entonces dice Ford, ¿sabes qué? ¿Por qué no introducimos nosotros esta metodología, estos principios, para poder prevenir en el diseño de nuestras partes, en el diseño de nuestros procesos y en la ejecución de los mismos, pues todas las fallas que se pudieran presentar, ¿sí? Entonces, Ford introduce por primera vez el contacto o el uso de esta herramienta y le denomina ya como AMEF, ¿sí? En estos años todavía no existía el manual. Ellos lo introdujeron de manera, digámoslo así, homóloga, sin que alguna otra organización, ya sea de proveeduría o algún otro OEM, practicara, ¿sí?, esta herramienta o ejecutara esta herramienta. Recuerden que más o menos en los años 88, 89, 90 es cuando se crean los manuales de A y G. Y bueno, precisamente en la década de los 80, ¿sí?, la industria automotriz ya como tal, a través de este grupo, ¿sí?, de proveedores y OEMs, introducen o instituyen lo que es el AMEF. Quiere decir que nace a través del grupo de acción de la industria automotriz, el IAG, nacen los manuales de estas famosas herramientas centrales denominadas Core Tools, en donde una de ellas efectivamente es el AMEF, el análisis de modos y efectos de falla. Entonces, se crea el manual, se introduce la herramienta ya como tal, se instituye ya como requisito, ¿sí?, bajo la normatividad. Y bueno, esto lo utilizan para dar validez a los procesos de manufactura, ¿sí?, mediante la ISO. Ahí introducen también la Organización Internacional para la Estandarización. Recuerden que esto es derivado de la norma, la ISO TS, que evoluciona a IATF, que si ustedes recordarán, tienen las bases en la ISO 9001, ¿no? Esta famosa norma del sector automotriz. Ok. Entonces, en la década de los 90, cuando se introduce como tal el AMEF, bien, yo nomás tengo, creo que un equipo con usted. Perdón, ahí la interrupción. Por favor, ¿me pueden apoyar con el micrófono nuevamente en desactivarlo? Sí, si no, yo se lo envío. Inge, por ahí me pueden apoyar otra vez con el micrófono en desactivarlo, por favor. Ok, ok, ya lo tenemos ahí desactivado. Bueno, disculpen ahí la introducción. Y bueno, como les comentaba, en la década de los 90, ¿sí?, se empieza a introducir esta práctica a través del manual de AMEF para hacer estas prevenciones de fallas en el diseño del producto y en el diseño del proceso, ¿sí? Y bueno, posteriormente, el grupo de la Acción Automotriz estadounidense, IAG, y en conjunto con la Sociedad Americana para el Control de Calidad, registran, ¿sí?, a través de estos manuales, la AMEF en su versión número 1,
para que ya se introduzca como tal o como un requisito, tanto para proveedores como OEMs, en el sector automotriz. Entonces, estas normas o manuales que se empiezan a introducir, ¿sí?, son un equivalente al procedimiento técnico de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Este procedimiento pues tenía una nomenclatura que se denominaba SAEJ-1739 y bueno, este era equivalente o también eran aprobados y sustentados por Chrysler, Ford y General Motors. Recuerden que el IAG está conformado por estos tres OEMs o estas tres armadoras, quienes dictaminaron la creación de estos manuales de las herramientas de Core Tools. Muy bien. Entonces vamos a ver rapidísimo lo que es riesgo y gestión de riesgos, ¿sí? Para poder entender un poquito esta parte de la MEF. Recuerden que en la nueva versión, o bueno, les comento que en la nueva versión del AMEF con IAG y BDA, esta gestión de riesgos lo toma muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con estos dos conceptos. El primero que comentamos, que es riesgo, nos dice que es la probabilidad de que un evento suceda y las consecuencias que traigan. Y la gestión de riesgos como tal, ¿sí?, es el proceso a través del cual las organizaciones metódicamente toman nota de los riesgos inherentes a sus actividades con el objetivo de lograr beneficios sostenidos de sus propios procesos. ¿De acuerdo? Entonces, una prácticamente administra mediante una metodología estos riesgos inherentes, ¿no?, que se pueden presentar durante el diseño, tanto del producto como del proceso, y durante todas las actividades que se ejecutan. Ok. Y bueno, vamos a revisar qué es el AMEF. Ustedes ya conocen lo que es el AMEF, pero bueno, vamos a revisarlo rápidamente. Nos dice que el AMEF es una metodología analítica usada para asegurar que los problemas potenciales han sido considerados y corregidos a través del proceso del desarrollo del producto, ¿sí? Y proceso. Recuerden que la herramienta Core Tools que hace esta gestión y este desarrollo del producto y del proceso es la PQP. Dentro de las diferentes fases de la PQP, el AMEF o FMA se presenta, se ejecuta, si no mal recuerdo, en la fase 2, fase 3 y fase 4 es donde por ahí tenemos presente la MEF en sus diferentes formas. Puede ser una MEF de diseño, puede ser una MEF de proceso. Bueno, entonces, en pocas palabras, podemos decir que la MEF es una metodología analítica, ¿sí?, para prevenir estos problemas potenciales que pueden presentarse durante el desarrollo de un producto o el desarrollo del proceso que va a manufacturar dicho producto. Y bueno, el resultado más visible es la documentación de conocimientos en forma colectiva de grupos multifuncionales. Una recomendación o una MEF de proceso se tiene que crear como primer paso un grupo multidisciplinario. Este grupo multidisciplinario o multifuncional debe de contener expertos de todas las áreas de la organización. Es algo impráctico que solamente un departamento de dicha organización desarrolle una MEF. ¿Por qué es algo impráctico? Porque recuerden que para desarrollar una MEF necesitamos conocer los diagramas de flujo, ¿sí?, en sus diferentes niveles, el diagrama de flujo general de todo el proceso, y con esto vamos a poder desarrollar en la MEF como tal. Y recuerden también que de la MEF nacen diferentes documentos como los planes de control y sus instrucciones de trabajo, ¿no? Entonces ustedes no pueden tener planes de control si no hay una MEF precisamente de proceso, y no va a existir una MEF de proceso si no hay un grupo multidisciplinario y si no hay previamente una MEF de diseño, previamente planos de ingeniería y previamente otra documentación, ¿sí?, que se necesita para poder desarrollarlo. Normalmente cuando se desarrolla una MEF, hay malas prácticas en donde no hay un grupo multidisciplinario, sino que se encarga solamente algún departamento que desarrolle estos modos
de falla y analice a través de la metodología de la MEF, pero bueno, ahí luego pues, se pueden presentar ciertas limitaciones, ¿no? Debido a que no se está utilizando un grupo multidisciplinario o multifuncional para el desarrollo del mismo. Muy bien. Entonces, para continuar, cabe mencionar dos notas importantes. La nota número 1 nos menciona que la MEF es aplicado generalmente durante las etapas iniciales de un proceso de diseño de un producto. Entonces, por ahí nosotros vamos a tener dos tipos de AMEF. Uno que se va a aplicar al diseño y se le conoce como AMEF de diseño. Este se utiliza en la fase 2 del APQP. Y bueno, en la fase 3 del APQP utilizamos el AMEF que se conoce como AMEF de proceso, ¿sí? El enfoque o la metodología prácticamente es la misma sucesión de pasos, pero sí cambian los documentos que se deben de tener o los documentos que nacen a partir de uno y de otro, ¿de acuerdo? Entonces eso sí hay que tenerlo siempre bien presente. Y la segunda nota importante que hay que mencionar es que la MEF me va a ayudar a mejorar la capacidad para predecir problemas. Recuerden que la característica principal de una MEF es que es una herramienta de prevención. Entonces, ese es el principal uso de esta herramienta. Y bueno, como nos comenta la nota, me va a ayudar para predecir estos problemas y proporcionar un sistema de clasificación y priorización. ¿Qué quiere decir? Que de los diferentes modos de falla o estos problemas que se pudieran presentar, el AMEF los va a clasificar y en base a esa clasificación va a hacer una priorización de riesgo, de decir, ¿sabes qué? Este es el problema que tú tienes que atacar primero, este es el segundo, este es el tercero y así sucesivamente, ¿no? En la versión anterior, en la versión A y G, se utilizaba mediante el cálculo del NPR, que era el número prioritario de riesgo. Había diferentes técnicas para poder calcular el número prioritario de riesgo. Si ustedes recuerdan, uno era el cálculo a través de los indicadores de severidad, ocurrencia y detección, el famoso SOT, multiplicando cada uno de ellos. Otra técnica solamente era multiplicar la severidad con la ocurrencia. Y había otras técnicas alternativas en donde solamente se tomaba la ocurrencia y la detección, ¿sí? Cuando las severidades eran bajas, ¿no? Entonces, esos cambios los vamos a ver más adelante. Tenemos un concepto alterno de lo que es el AMEF o el FMA, y bueno, podemos decir que es un acercamiento sistemático, ¿sí? A través de una sucesión de pasos, utilizado para examinar errores potenciales y prevenir que esto suceda, ¿no? O prevenir esta ocurrencia de los mismos. Muy bien. Vamos a revisar las características que tiene una MEF. Son 3, 4 características importantes que tenemos que conocer. La primera de ellas es que es proactivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un documento que está en constante cambio o deberá estar en constante cambio, ¿sí? Es eficiente y activo en costo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esta parte de activo en costo se refiere a que si nosotros aplicamos un buen AMEF o desarrollamos esta metodología correctamente, vamos a poder optimizar o reducir esta parte económica, ¿sí? O estos costos que se presenten en los procesos, ¿sí? En la organización. ¿Qué quiere decir? Que como vamos a prevenir estas fallas, ¿de acuerdo? Entonces, estas fallas, recuerden que cuando se presenta algún problema, ¿sí? En alguna línea de producción, en algún diseño y demás, pues lo que genera que es el aumento de los recursos, ¿no? Y prácticamente pues es el costo, ¿no? Empieza a aumentarse y bueno, entonces esta es la parte también importante de la MEF, que nos va a ayudar a reducir esta parte de costos. Y sobre todo nos va a ayudar a eficientar tanto los diseños como los procesos de las diferentes partes, componentes, subsistemas o sistemas, ¿no? Que por ahí tengan dentro de la organización. Y bueno, como les comentaba, es un documento vivo. Esto quiere decir que está en constante cambio. Cuando se desarrolla una MEF, en su última parte, cuando ya estamos analizando los resultados de nuestras acciones, ¿sí?
en base a qué modos de falla son los que estamos atacando. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una actualización, ¿sí? De la versión o de mi AMEF anterior contra el nuevo AMEF. ¿Qué quiere decir? El AMEF, con ciertas medidas que yo tenía, con mis controles, por decirlo así, ¿sí? Tanto de detección y demás, y ahora cuando apliqué mis medidas, ¿qué resultados voy a tener? ¿No? O sea, el antes y el después. Entonces, por eso se le llama que es un documento vivo, porque, bueno, está en constante cambio. Ok. Entonces, para meternos un poquito más a esta parte de las características, en la parte de la primera característica que conocemos como por activo, nos dice que se desarrolla antes del evento y no después de haber ocurrido los hechos. ¿Qué quiere decir? Hace mucho énfasis a lo que les vengo platicando desde un principio, que el AMEF se utiliza como prevención, ¿de acuerdo? En la parte de eficiente y activo en costo, bueno, pues nos dice que el tiempo invertido puede evitar cambios de última hora y los costos relacionados, ¿no? Y por último, en la parte del documento vivo, pues se actualiza constantemente con la retroalimentación del sistema en cuanto a la calidad y desempeño del producto, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de estos diferentes AMED, ¿sí? A través de esta interacción también del grupo multidisciplinario y de la misma retroalimentación de dicho grupo, entonces, este documento pues se va a mantener constante, ¿no? O sea, va a tener un cambio constante, va a estar haciendo actualizado a través de este grupo multidisciplinario. Las funciones de la MED, bueno, la primera función es reconocer y evaluar las fallas potenciales y sus efectos, ¿sí? Entonces, ver qué fallas se pueden presentar y qué efectos pueden traer esas fallas, ¿no? Esas consecuencias. La segunda función es identificar acciones que reduzcan o eliminen la probabilidad de la falla, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos. Hay que ver qué acciones, ¿sí? Podemos utilizar, qué controles tenemos para poder reducir esa probabilidad de que pueda suceder dicha falla, ¿no? Y por último, pues bueno, documentar los hallazgos del análisis, que es importante, ¿no? Siempre para poder generar algún cambio dentro de la MED, pues necesitamos revisar estos resultados de qué pasó antes y después de yo poder introducir estas acciones de mejora o estos controles, ¿no? Si mis controles actuales de mi proceso son buenos, o son deficientes, bueno, los mejoro y veo qué resultados conlleva, ¿no? Los tipos de AMEF que por ahí nosotros tenemos o conocemos, pues bueno, es el AMEF de diseño y un AMEF de proceso. Normalmente aquí en México, por ser un país manufacturero, bueno, lo que he visto con algunos colegas y dentro del sector industrial y lo que yo he usado propiamente es más una MEF de proceso. Es raro utilizar una MEF de diseño, sí se da el caso, claro que sí, pero normalmente como estos AMEF de diseño se encuentran en las plantas matriz y estas plantas pues normalmente están en el extranjero y solamente se hace un traslado de la información hacia las plantas manufactureras, entonces pues es de repente por ahí no tan común que se desarrolle una MEF de diseño, pero bueno, si es el caso para ustedes en donde les toca también desarrollar esta parte del diseño, pues ahí prácticamente la metodología o los pasos es la misma. Recuerden que nada más el enfoque es el que cambia, ¿no? Y aquí la recomendación que yo les puedo hacer es que se hagan la pregunta básica que todos nos hacemos cuando desarrollamos una MEF, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Entonces, esa es la pregunta clave. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal durante el diseño de tal producto? ¿Qué puede salir mal durante el diseño del proceso de tal producto, ¿no? Entonces, esa es la pregunta clave que yo les recomiendo se hagan cuando estemos desarrollando una MEF. ¿Qué puede salir mal? Ok, pero bueno, tampoco no hay que limitarnos a que la MEP solamente existe en esas dos versiones, ¿no? Dependiendo de la versión que nosotros estemos utilizando, puede haber una MEF de maquinaria,
una MEF para la parte de equipo, ¿sí? Que también es muy utilizado. Puede haber una MEF de proyecto, puede haber una MEF de software, puede haber una MEF de un sistema, puede haber una MEF para un servicio. Si se fijan, es una herramienta práctica que se presta para poder analizar y poder utilizarla como medida de prevención, ¿sí? Al estar, digámoslo así, eficientando algún proceso. Entonces, si no se queden con la idea de que solamente es AMEF de proceso o AMEF de diseño, no. Digamos que esas son como la clasificación general, pero dentro de esas dos ramas existen diferentes AMEF o tipos de AMEF que se pueden desarrollar e implementar y que a lo mejor ustedes pues, los implementan en sus organizaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en la parte de los tipos de AMEF, vamos a ver que en el AMEF de diseño, ¿sí? Este se considera como una actividad de la etapa del diseño y desarrollo del producto, ¿sí? Recuerden que la etapa del diseño y desarrollo del producto es la fase 2 de la herramienta APQP. La MEF de proceso se considera como una actividad, ¿sí? En la etapa del diseño y desarrollo del proceso. Dicha etapa, pues bueno, es la fase 3 de la herramienta APQP. ¿Sale? Entonces ahí directamente en la etapa o fase 2 y en la etapa o fase 3 es donde en la metodología PQP, cuando nosotros estamos desarrollando un nuevo producto, pues bueno, se introduce lo que es la herramienta Core Tools de la MEF para poder desarrollar toda esta parte, tanto como requisito, que nos lo piden, y dar cumplimiento también a la parte de normatividad, ¿sí? De la IATF, que por ahí en alguno de sus puntos pues nos menciona la utilización, ¿no? O el análisis de estos riesgos. Okay. El enfoque común que tiene la MEF, pues bueno, es el analizar las fallas potenciales, ¿sí? Ver esas causas que pueden presentarse de esas fallas, o más bien esas, ver qué provoca la falla. Después, si sucede la falla, qué consecuencias me puede traer, tanto a mi producto como mi proceso. Ver qué controles actuales tengo para poder detectar y ver qué tan eficientes son mis controles y también revisar los niveles de riesgo, ¿no? Eso también es importante, revisar los niveles de riesgo. Recuerden que en la nueva versión ya se introduce este análisis de riesgos o este enfoque basado en riesgos. Y bueno, en este diagramita que les presento, sí es una identificación de fallas potenciales. ¿Qué quiere decir? Que aquí les presento algunos tips o preguntas claves que ustedes pueden utilizar cuando estén revisando ya sea un modo de falla, ya sea la causa de la falla o ya sea el efecto de la falla. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en la etapa de ver qué modos de fallas o qué fallas se pueden presentar, ¿sí? Entonces me puedo hacer la pregunta de qué podría pasar. Cuando paso al siguiente, la siguiente etapa, que es ver la causa, ¿sí? La causa que genera esa falla, pues me puedo hacer la pregunta de por qué pasará. Y después cuando quiero ver estas consecuencias o los efectos de esos modos de falla o de esas fallas, pues bueno, puedo hacerme la pregunta de qué podría afectar al usuario. Recuerden que dentro del enfoque de la MEF tenemos siempre que tener en claro los diferentes usuarios, también el usuario final, ¿sí? A través de los diferentes niveles, ¿de acuerdo? Por eso mencionábamos antes esos diferentes niveles de riesgo. Muy bien. Esta parte que les presento es la secuencia de falla de la versión anterior. Ahorita, más adelante en la unidad 2 vamos a ver la nueva secuencia de falla. Hubo una modificación, solamente el efecto se cambia de posición, donde está el modo de falla, pero de ahí en más prácticamente es lo mismo. Es importante que esta secuencia de falla se desarrolle correctamente cuando ustedes estén realizando algún tipo de AMEF. ¿Qué quiere decir? Que van a ver ustedes primero la causa, ¿sí? ¿Qué puede
provocar esta falla, por decirlo así, o qué causa esta falla. Entonces, ahí entra la detección de la causa, después viene ahora sí el propio modo de falla o la falla como tal, y por último vienen las consecuencias o el efecto de la falla. ¿Qué consecuencias o qué efectos va a tener si se presenta este modo de falla? Si realmente se ejecuta. Entonces, a eso se le conoce como secuencia de falla. Y bueno, vamos a ver cuándo iniciar una MEF. Entonces, ¿cuándo se recomienda iniciar o utilizar una MEF? Bueno, como primer punto, pues al diseñar los sistemas, ¿sí? Para productos y procesos nuevos. Ahí es importantísimo introducir una MEF. Al cambiar los diseños o procesos existentes o que serán usados en aplicaciones o ambientes nuevos, ¿sí? Ahí también se recomienda el utilizar una MEF. Después de completar la solución de problemas con el fin de evitar la incidencia del problema, ¿sí? Entonces ahí también se recomienda la utilización de la MEF. El AMEF de diseño, ¿sí? Se recomienda utilizar después de definir las funciones del producto, antes de que el diseño sea aprobado y entregado para su manufactura o servicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues estamos hablando de la etapa 2 de la PQP, en donde estamos haciendo el desarrollo del diseño de producto. Ahí el diseño pues todavía no está aprobado, está en proceso de aprobación por ambas partes, tanto del proveedor como cliente. Y bueno, ahí apenas se están definiendo pues todas las características de calidad que debe de tener dicho producto pues para satisfacer las necesidades o los requisitos, ¿no? del cliente. Después en la parte del AMEF de proceso, ¿sí? Por ahí nos menciona que cuando los documentos preliminares del producto y sus especificaciones estén disponibles. Bueno, ¿qué quiere decir con esta parte de documentos preliminares del producto y especificaciones? Las especificaciones de un producto, recuerden que las encontramos en los diferentes planos de ingeniería. Por ahí también pueden ser listas de materiales, ¿sí? El famoso BOOM, que por ahí el APQP le denomina ese nombre. Y bueno, diferentes documentos que por ahí deben de estar presentes para desarrollar lo que es el propio AMEF de proceso, ¿no? Entonces, como yo les comentaba anteriormente, para desarrollar un AMEF de proceso necesitamos tener como tal un AMEF de diseño previamente hecho por un grupo multidisciplinario. Necesitamos tener los planos de ingeniería y diferentes documentos para nosotros poder proceder, ¿sí? a la ejecución de este AMEF de proceso. Como tal, no se puede desarrollar un AMEF de proceso si no se tuvieran diagrama de flujo del proceso o si no se tuviera el propio AMEF de diseño, ¿sí? Es algo que dentro de la metodología del APQP no te lo permite desarrollar, ¿sí? Porque necesitas ciertos elementos ya cuando estás desarrollando la AMEF de proceso, pues para ejecutar eh, esta metodología, ¿no? Y viceversa, cuando ustedes ya ejecutan su AMEF de proceso, ¿cuáles son los documentos que nacen? Los planes de control. Y los planes de control, recuerden que no es otra cosa más que una matriz llena de información, ¿sí? Que nos va a ayudar para monitorear las características de calidad, tanto del proceso como del producto. Vamos a tener planes de emergencia o planes de reacción en caso de que tengamos alguna desviación en estas características o en el propio proceso, y nos va a ayudar, ¿no? A prevenir también y a detectar estas desviaciones, ¿no? Entonces es importantísimo tener siempre presente eso. Y bueno, las etapas de la MEF en la versión anterior, ¿sí? Muchos autores manejan diferentes, digámoslo así, pasos, ¿sí? Hay algunos autores que manejan 10, hay otros expertos que por ahí dicen que son 14. Pues bueno, como tal, un servidor, yo cuando desarrollaba estos AMEF de proceso con la cuarta versión de IAG, pues prácticamente utilizaba estos 14 pasos, ¿sí? Si se fijan como tal son 10, pero hay unos 3 pasos más, 4 pasos más que añadí. Y bueno, el primero de ellos es la selección del proceso, después es crear el equipo AMEF, o sea, el equipo multidisciplinario, después hay que ver los diagramas del proceso, identificaciones de todos los modos de falla que puedan existir, ¿sí? La calificación del modo de falla, a través de estos indicadores de severidad, ocurrencia y detección,
la priorización de las fallas a través del número prioritario de riesgo, el análisis de las causas de las fallas, estas medidas preventivas, los resultados de estos análisis y por último, pues los planes de acción, ¿no? Ver qué planes de acción se van a ejecutar y demás. Esto les recuerdo, eran los pasos o las etapas que uno seguía al desarrollar una MEF con la versión anterior. Esto cambió. En la nueva versión se introduce una metodología de BDA denominada 7 pasos. Por ahí el BDA utilizaba la famosa metodología de los 6 pasos para desarrollar ya sea una MEF de proceso, una MEF de proyecto, una MEF de máquina, una MEF de un equipo o el propio MEF de diseño. Ellos utilizaban una metodología de 6 pasos, los alemanes. Entonces, cuando se hace esta homologación de criterios de estos dos grupos, ¿sí? del sector automotriz, introducen la metodología o se basan en la metodología de los 6 pasos, pero IAG introduce un paso más. Y a esta metodología le ponen el nombre de, pues, la metodología de los 7 pasos, ¿no? Valga la redundancia. Ok. Y bueno, esta es la relación, ¿no? que tiene la MEF con las diferentes herramientas del Core Tools. Y si se fijan, vean cómo en las diferentes etapas, ¿sí? de la PQP, en la etapa 2 o fase 2 y en la etapa 3 o fase 3, es directamente donde involucramos como tal la utilización de la MEF, ¿no? En sus diferentes, digámoslo así, versiones. Puede ser una MEF de diseño, puede ser una MEF de proceso o los diferentes AMEF que vimos anteriormente. Y bueno, algunos de los beneficios de la MEF es que vamos a obtener la eliminación, ¿sí? de estas fallas que pueden presentarse. Vamos a tener beneficios tanto a corto plazo como a largo. Y bueno, cuando son beneficios a corto plazo, van a ser directamente enfocados a la parte de costos, ¿sí? que quiere decir la parte económica en cuestión de reparaciones o pruebas repetitivas, ¿no? El beneficio a largo plazo se enfoca o va relacionado a lo que es la satisfacción del cliente, el cumplimiento de sus requerimientos, de sus expectativas, ¿sí? Y bueno, con la propia percepción de la calidad del cliente, ¿no? ¿Qué percepción tiene de nuestro producto? Y bueno, si este cumple o no con todos sus requerimientos, sus especificaciones. Algunos otros beneficios de la MEF, ¿sí? Es que pues nos refuerza el proceso de diseño, nos refuerza el propio proceso de manufactura del producto también. Y bueno, por ahí nos menciona que también nos va a dar información pues de todas las fallas o todos los modos de falla, ¿no? que se pueden presentar conforme al desarrollo de dicho proceso. Ok. Y bueno, ahora sí ya para entrar en la parte de estas actualizaciones, vamos a ver por qué se revisa y se actualiza el manual de la MEF. Y bueno, el propósito del desarrollo del nuevo manual IAG-BDA es aplicar una metodología más robusta para abordar los riesgos del producto en los procesos de fabricación. Por ahí en las diferentes metodologías, ¿sí? que utilizaba tanto IAG como BDA, sí tenían cierta discrepancia, tenían diferencias en las tablas para hacer la ponderación de los indicadores de severidad, ocurrencia y detección. Cada organización tenía sus propios criterios, ¿sí? Entonces ahí de repente chocaban porque tenían algunas discrepancias desde el enfoque de cómo veían o cómo querían atacar esta ponderación de estos indicadores. Tenían diferentes metodologías. Si se fijan, yo les platicaba que el manual propio de IAG, el anterior, tenía una metodología de 10 pasos y los alemanes o la parte de BDA utilizaban la metodología de los 6 pasos. Entonces sí había una diferencia muy marcada con una y con otra, ¿no? Entonces, el propósito de desarrollar este nuevo manual es extraer lo mejor de tanto los expertos de IAG como los expertos de BDA para poder
complementar y homologar, ahora sí, ¿sí? De hacer algo, ahora sí que una estandarización global de la metodología utilizada y de los criterios para hacer estas calificaciones a través del análisis de riesgos. Los indicadores de severidad, ocurrencia y detección se mantienen, pero lo que cambia es el número prioritario de riesgo y ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, ¿qué otra cosa sí ha sido revisado en esta nueva versión? Entonces, además de lo que comentábamos, ¿sí? Se consideran las complejidades de los requisitos regulatorios. ¿Qué quiere decir? Pues los requisitos legales propios de cada país. Y bueno, también estos requisitos van enfocados a la parte de los fabricantes de equipos originales, o sea, los propios OEMs, y las expectativas de los clientes, ¿sí? Para mejorar estos productos. Recuerden que cada OEM tiene ciertos requisitos específicos que se deben de cumplir. Entonces, los proveedores, dependiendo de los clientes que tengan, pues van a ser los requisitos específicos o propios que deberían de cumplir, aparte de la normatividad ya establecida bajo la IATF y aparte de los requisitos legales, ¿no? Propios que se contemplan en el sector automotriz. Bueno, entonces aquí sí hay que poner atención porque ya vamos a entrar a la parte de ver los cambios. Entonces nos menciona que los manuales, ¿sí? Tanto del AMEF IAG y del AMEF PDA han sido ya armonizados en una publicación conjunta para tomar en cuenta todos los factores. Era lo que yo les comentaba. Se hace una homologación de criterios, se extrae, podemos decirlo así, lo mejor de ambas organizaciones, tanto de IAG como BDA, y pues lo armonizan en un solo manual, ¿no? Ya para que no haya discrepancias entre, no sé, clientes europeos o propiamente alemanes con proveedores americanos o viceversa, ¿no? Que ahí luego de repente es donde existían diferentes discrepancias. Y bueno, vamos a ver qué beneficio brinda esta nueva versión. La aplicación del nuevo AMEF a través del nuevo manual IAG-BDA permitirá a los proveedores abordar efectivamente riesgos técnicos, ¿sí? Entonces, vamos a mejorar esta parte de los riesgos técnicos, vamos a mejorar también el desarrollo del producto y del proceso, a través del análisis, ¿sí? Más efectivo o más contundente de estos modos de falla que se pueden presentar. Y bueno, al desarrollar una MEF de diseño o una MEF de proceso, ¿sí? A través de este manual o utilizando la metodología que nos dicta el nuevo manual, vamos a poderlo hacer más sólido, el análisis va a ser más preciso y va a ser más completo. Y esto a su vez pues va a hacer que se van a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿no? En la versión anterior, pues bueno, había ciertas deficiencias que tenía la propia metodología de IAG, comparada con esta nueva metodología o estos pasos, ¿no? Que nos dicta el nuevo manual. Bueno, entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de la parte, pues digámoslo así, introductoria. No sé si tengan ahí algún comentario, alguna duda, una pregunta, sino para continuar con los cambios. Muy bien. Entonces, si no hay dudas o no hay preguntas, se sigue viendo la pantalla, la proyección de la pantalla, perdón. Sí, aún continúa. Sí, va. ¿Sí continúa? Ok, perdón, es que por acá en el otro dispositivo me apareció. Ok. Bueno, entonces vamos a ver estos cambios principales. Por aquí yo les hago un resumen de todos los cambios que por ahí presenta el manual y vamos a revisar los 7 cambios más significativos o primordiales, ¿no? Los más representativos que sufrió la nueva versión contra la vieja versión de la MEF. Ok,
El primer cambio significativo, y por ahí ya lo veníamos platicando, es el cambio del número prioritario de riesgo, el famoso NPR, ahora se va a llamar acción prioritaria, ¿sí? Entonces, ya no existe en la nueva versión el número prioritario de riesgo, ya no se calcula de la manera que yo les comentaba a través de estas multiplicaciones de estos indicadores de severidad, ocurrencia y detección, o severidad, ocurrencia, o en su caso, ocurrencia y detección. Entonces, ahora se va a utilizar un criterio, ¿sí?, propio, va ahí publicado en el manual, en donde la acción prioritaria va a ser enfocada a la parte de análisis de riesgos y la van a clasificar en 3 niveles. Entonces, esta acción prioritaria puede ser alta, o sea, puede ser high en su traducción al inglés, puede ser medio o medium y puede ser low, baja, ¿sí? Entonces, dependiendo de las ponderaciones que se vaya haciendo a través del desarrollo de este AMEF, ¿sí? A través de lo que son los indicadores de severidad, ocurrencia y detección, el grupo multidisciplinario va a elegir, ¿sí?, una ponderación para la acción prioritaria. ¿Qué quiere decir? Que va a ser o alta, o va a ser media, o va a ser baja, ¿sí? Ya no va a haber digámoslo así, un valor numérico como antes adquiría el número prioritario de riesgo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ustedes antes, cuando desarrollaban los AMEF de proceso o algún otro tipo de AMEF, decían, bueno, yo tengo una severidad de 5, tengo una ocurrencia de 3 y una detección de 2. Al hacer la multiplicación nos daba cierto valor numérico y como primera recomendación, la versión anterior nos decía, pues tienes que atacar el número prioritario de riesgo más alto. Si tus números prioritarios de riesgo, ¿sí?, digámoslo así, son bajos, pero tienes severidades altas en esta ponderación, entonces ataca las que tienen severidades más altas, ¿no? En este caso ya no va a ser así. Ya a través de esta matriz que les comento, donde vienen los enfoques de cómo calificar las acciones prioritarias, entonces el equipo multidisciplinario va a tener que revisar esa información para poder calificar, ¿sí?, si esta acción prioritaria es alta, media o baja, ¿sí? ¿Qué es lo que se mantiene de la versión anterior a la nueva versión? Las severidades. Seguimos teniendo el enfoque de las severidades altas, pero esa severidad se complementa con la parte de la acción prioritaria. Entonces, como primer cambio significativo, desaparece el número prioritario de riesgo y ahora se va a llamar acción prioritaria y se va a homologar con esta parte de AP. Después, el segundo cambio significativo es la incorporación de la metodología de los 6 pasos de BDA más un paso más. Entonces, esta metodología evoluciona y se va a denominar o se va a llamar como la metodología de los 7 pasos. Esta metodología de los 7 pasos se va a aplicar para el desarrollo de cualquier tipo de AMEF. Cualquier tipo de AMEF que ustedes quieran desarrollar, ya sea una AMEF de diseño, una AMEF de proceso o algún otro tipo de AMEF, van a tener que utilizar la metodología de los 7 pasos. El tercer cambio sufre en la parte del análisis de la estructura, ahorita lo vamos a ver más adelante. El cuarto cambio es en la parte del análisis de función. El quinto cambio es en la parte de análisis de falla. El sexto cambio es en las acciones de mejora, ¿sí? Y el último cambio es la argumentación en las tablas SWOT. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes utilizaban o hacían el enfoque hacia BDA, estas tablas de severidades, ocurrencias y detecciones tenían criterios totalmente distintos a las tablas que aparecían en el manual de IAG. Entonces, se hace una homologación, una armonización de estos criterios y ahora nada más va a existir una sola tabla para severidad, una sola tabla para ocurrencias y una sola tabla para detecciones, ¿sí? Entonces, estas tablas se estandarizan o se homologan en digámoslo así, en una sola matriz, ¿no? Ya no hay estas discrepancias de decir, es que yo mi AMEF lo hice en base a las tablas de BDA o lo hice en base a las tablas de IAG. Ya no va a haber esa parte. Ya no vamos a tener ese conflicto. Muy bien, vamos a ver el cambio número 1.
es la parte del cambio del número prioritario de riesgo a la acción prioritaria, ¿sí? Bueno, nos menciona que en la versión anterior, ¿sí? Pues se indica el uso de este número prioritario de riesgo, pero en el propio manual nos decía que este número prioritario de riesgo, aunque no fuera un medio primario para evaluar estos riesgos, integraba otros métodos. ¿Qué otros métodos integraban? Lo que yo les comentaba. Podía ser el enfoque hacia las severidades altas, podía ser que cuando nosotros tenemos severidades bajas, entonces nos íbamos a la parte de ocurrencias. Cuando nosotros teníamos severidades de 1, 2 o 3, nos íbamos a atacar entonces lo que teníamos ocurrencias altas, ¿sí? Bueno, esta era la parte de la versión anterior. Tales como estos indicadores, la severidad, la ocurrencia y la detección, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la versión anterior hacíamos la parte de severidad, ocurrencia y detección, ¿no? Hacíamos esta famosa multiplicación. Otra metodología era no usar la multiplicación, sino solamente poner como una ponderación a través del número que se formaba, a través de la severidad, ocurrencia y la detección. Entonces, estas diferentes metodologías eran las que utilizaban estos métodos alternos en el manual anterior. En la nueva versión, ¿sí? Se menciona que se va a utilizar una tabla de prioridades. Es la famosa matriz que yo les comentaba, ¿sí? Antes no existía esta tabla de prioridades. Entonces, esta matriz de prioridades se le va a denominar como acción prioritaria. Y bueno, esta acción prioritaria tiene una lógica basada en la severidad, en la ocurrencia y en la detección. ¿Qué quiere decir? Que se mantienen los indicadores que anteriormente nosotros utilizábamos para ponderar, para darle una calificación. Pero ahora lo que vamos a integrar en esa ponderación, ¿sí? A elegir algún número de estas severidades, ocurrencias o detecciones, vamos a tener que, o el equipo multidisciplinario va a tener que integrar la matriz de prioridades de acción. Y esas prioridades de acción tienen una calificación, como yo se los comentaba. Puede ser alta, puede ser media o puede ser baja, ¿sí? Esto acorde al criterio que me presenta dicha matriz. Ya es decisión del equipo multidisciplinario elegir esa prioridad de acción. Y bueno, como yo les comentaba, en la acción prioritaria o este indicador, por decirlo así, o sí, pues es una ponderación, el AP todavía, ¿sí? Va a mostrar 3 niveles. Va a ser la prioridad más alta, la prioridad media y la prioridad baja, ¿no? ¿Enfocado a qué? A este análisis de riesgos y a la parte de cómo lo vas a ejecutar. Y bueno, esta imagen que les pongo es del formato, ¿sí? De cómo va a quedar esta nueva parte. Si se fijan, nosotros en la versión anterior había una columna que se denominaba NPR, el número prioritario de riesgo, y tenemos una calificación numérica, un valor numérico. Bueno, ahora ya no va a aparecer así, sino ahora los diferentes modos de falla, ¿sí? Igual se va a hacer una ponderación numérica a través de estas tablas de severidad, ocurrencia y detección, pero ya no va a aparecer este valor numérico en la parte de acción prioritaria. Ahora lo que va a aparecer va a ser la letra, ¿sí? De su traducción al inglés. Si es una acción prioritaria alta, va a aparecer la H. Si es una acción prioritaria media, va a aparecer la M. Y si es una acción prioritaria baja, pues va a aparecer la letra L. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde va a ser ese cambio significativo. Y aparte de eso, se agrega una columna de la justificación. ¿Qué quiere decir? Que ahora el equipo multidisciplinario debe de justificar por qué es una acción alta, una acción media o una acción baja. ¿De acuerdo? Y se va a colocar ahí la justificación para cada modo de falla. Muy bien. El cálculo de la acción prioritaria nos menciona que en el nuevo manual, ¿sí? De AMEF IAG BDA aún se utiliza la conocida severidad, ocurrencia y detección, y bueno, cada indicador puede oscilar entre una ponderación de 1 a 10, ¿no? Entonces, eso se mantiene. Ustedes le van a poder dar calificaciones desde 1 hasta 10 a la severidad, a la ocurrencia y a la detección.
Sin embargo, en lugar de multiplicar esos 3 indicadores, como se hacía anteriormente, la acción prioritaria se determinó usando una tabla que se enumeran combinaciones diferentes de rangos, en donde aparecen los indicadores de severidad, ocurrencia y detección. Se proponen 3 tablas únicas para las acciones prioritarias, ¿sí? Se propone para el AMEF de diseño sus 3 tablas de severidad, ocurrencia y detección. Se propone para la AMEF de proceso sus tablas de severidad, ocurrencia y detección. Y se proponen para el AMEF de MSR, que es el tercer tipo de AMEF que involucra la nueva versión, que se le conoce como monitoreo y respuesta del sistema. Ese AMEF también va a tener sus tablas de severidad, ocurrencia y detección, ¿de acuerdo? Entonces, esos 3 tipos de AMEF, cada uno de ellos va a tener sus propias matrices para poder ponderar estos indicadores. Bueno, el beneficio de esto es que se estandariza las prioridades de acción en todas las empresas. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que en cualquier nivel de la cadena de suministros del sector automotriz, pues ya va a haber una estandarización. Entonces, esto ya va a ser independiente a los productos o procesos que cada organización pues desarrolle, ¿no? Esto ya va a ser algo estandarizado. Y bueno, esta es la matriz que les comentaba, donde viene la descripción de la acción prioritaria, ¿sí? Cuando o la parte de cuando es alta, cuando es media y cuando es baja, ¿no? Entonces, acorde a esta descripción, el equipo multidisciplinario pues va a tomar la decisión de hacer la ponderación correspondiente acorde al modo de falla. Muy bien. Vamos a ver el cambio número 2. El cambio número 2 es la implementación de la metodología de los 7 pasos. Recuerden que en las versiones anteriores, diferentes, ahora sí que depende del grupo multidisciplinario de la propia organización, pues utilizaban 10 pasos, 11 pasos, 8 pasos, o unos utilizaban hasta más pasos al desarrollar el AMEF. En esta nueva versión, la recomendación que te da el manual, el nuevo manual, es que utilices la metodología de los 7 pasos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que incorpora la metodología usada por BDA, ¿sí? Que era de 6 pasos, y se agrega un paso más. Va a quedar de la siguiente manera. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Por qué se utiliza ahora esta metodología de los 7 pasos para desarrollar cualquier tipo de AMED? Bueno, porque este enfoque es más estructurado, pretende aumentar la eficiencia y la eficacia de los propios equipos multidisciplinarios. Así es como queda la parte de la metodología de los 7 pasos, ¿sí? Viene como primer paso la planeación y la preparación, viene como segundo paso el análisis de la estructura, viene como tercer paso el análisis de la función, viene como cuarto paso el análisis de falla, viene como quinto paso el análisis de riesgo, viene como sexto paso la optimización y viene como séptimo paso la documentación y el análisis de resultados. Entonces, esta es la metodología que el manual o el nuevo manual en la versión actual, allá GBDA, pues te recomiendo utilizar, ¿no? Para poder desarrollar. De hecho, si ustedes por ahí revisan el manual y ven en la parte del índice, donde aparece pues ahora sí que todo el temario y demás que desarrolla el manual, van a observar que se divide en los 3 tipos de AMEF, ¿sí? Va a venir como una pequeña introducción, y luego va a venir el AMEF de diseño, AMEF de proceso y el AMEF de monitoreo y respuesta de los sistemas, el MSR. Durante el desarrollo de cada tipo AMEF se presenta la metodología de los 7 pasos. Ustedes lo van a ver ahí. Van a ver planeación, análisis de estructura, análisis de función, análisis de falla y así sucesivamente en cada MEF, en cada bloque. Así lo van a ver ustedes en el nuevo manual. Bueno, entonces dentro de los beneficios que conlleva el utilizar esta nueva metodología de los 7 pasos es que se van a abordar más riesgos de una manera más integral para el equipo multidisciplinario. Entonces, las revisiones hechas por este equipo, ¿sí? Son reflexiones más técnicas en lugar de ser una herramienta desenfocada. Apoya a la alta dirección a comprender la revisión de las acciones y recursos necesarios para la mitigación de riesgos técnicos, ¿sí? Es otro de los beneficios que por ahí nos tiene este nuevo cambio. Entonces, metodología de los 7 pasos, cambio de
número prioritario es GOA, acción prioritaria, ¿no? Estos son los dos cambios que llevamos. El tercer cambio es el análisis de la estructura. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en la nueva versión, ¿sí? Se propone un cambio en la parte del análisis de la estructura. Anteriormente solo se mostraba el artículo. ¿Qué quiere decir? Ahorita les voy a poner una imagen donde viene ese cambio para que sea más entendible. Entonces, si ustedes recuerdan, en la parte del formato como tal de la MEP, ¿sí? La primera columna apareció en una descripción del artículo o de la pieza, ¿sí? Nada más, hay una columna. En esta nueva versión, esa columna crece o se incrementa a tres columnas. ¿Y cómo va a quedar así? Bueno, este cambio va a quedar estructurado en su primer columna como sistema, después subsistema y después componente. ¿Qué quiere decir? Me les pongo la imagen. Ahí está. La imagen del lado izquierdo que ustedes observan es como aparece en el formato anterior que utilizaba el manual IAG. Solamente aparecía el ítem, ¿sí? Y aparecía la función. ¿Sale? Ahora, en el nuevo sistema, esta columna de ítem y función se va a reemplazar por estas tres columnas, donde va a aparecer el sistema, va a aparecer el subsistema como columna de medio y como tercer columna va a aparecer el elemento, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que el equipo multidisciplinaria haga un análisis más profundo, haga un análisis más técnico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el AMEF, esto es en la parte de la AMEF de diseño, ¿sí? Recuerden que cuando aparece ítem, estamos hablando de un AMEF de diseño. Cuando aquí ya nos aparece la palabra proceso, entonces ya estamos hablando de un AMEF de proceso, y ahorita lo vamos a revisar. Vean, cómo en el manual anterior se llamaba proceso, viene la función del proceso, ¿sí? O una descripción, pero ahora en la nueva versión, esta columna va a ser reemplazada por estas tres. ¿Qué quiere decir? Va a ser el proceso, va a ser el subproceso, ¿sí? Y va a ser el elemento de trabajo del proceso. Hay algo importante que hay que mencionar aquí. Cuando se hace este análisis, cuando estamos en esta parte del análisis de la estructura, la primera columna nos dice que, bueno, vamos a poner el proceso, ¿no? Después vamos a poner el paso del proceso, o sea, el subproceso. Esta actividad debe de estar enfocada con las 6M. ¿Qué quiere decir? Pues debe estar englobada ya sea en la maquinaria, en la mano de obra, en el medio ambiente, en los métodos o procedimientos, etcétera, ¿no? Ese es digámoslo así, el enfoque que se debe de utilizar. Muy bien. Y bueno, este cambio nos pretende dar una mayor claridad y lógica al estar analizando productos y procesos. Entonces, esto va a facilitar el trabajo a los equipos multidisciplinarios y va a incrementar tanto su efectividad como su eficiencia. ¿Sí? Ok, el cambio número 4 es el análisis de función. En la parte del análisis de función, la estructura va a quedar de la siguiente manera. Va a ser función del sistema, función del subsistema y función del componente. ¿Qué quiere decir? Que antes, en el AMEF de diseño, recuerden que la columna número 1 nada más nos decía la descripción del ítem, ¿sí? Y nos daba qué función tenía ese ítem. Bueno, ahora, la parte de función, ¿sí? Se va a reemplazar con tres columnas. ¿Qué quiere decir? Que va a aparecer, como yo les comentaba, me voy a regresar, la función del sistema, después va a aparecer la función del subsistema y después va a ser la función del componente. Que tanto el análisis de la estructura como el análisis de la función van a cambiar de ser una columna, ¿sí? Tanto para la MEP de diseño o la MEP de proceso, en este caso, va a crearse ahora a tres columnas correspondientemente. ¿Qué quiere decir?
que en la parte del análisis de la estructura ahora voy a tener, se va a denominar función de la estructura y va a ser 3 columnas y después va a aparecer la función de análisis que van a ser otras 3 columnas y así vamos a estar conformando nuestro nuevo formato de la MEF. Bueno, entonces para la parte del proceso, de una MEF de proceso, va a aparecer función del proceso, función del paso del proceso y función de la tarea y va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora estamos analizando la parte de función. Entonces, si se fijan, pues va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Se van a crear estas 3 columnas. Muy bien. En el cambio número 5, vamos a tener que para ambos AMEF, tanto de diseño como de proceso, se propone un flujo más lógico. ¿Qué quiere decir? Que se va a cambiar la secuencia de falla. Ahora, se va a cambiar el orden de esta secuencia de falla. Cuando estábamos viendo la parte introductoria, por ahí les presenté lo que era la secuencia de falla, que era el proceso que se desarrollaba anteriormente en la versión pasada del IAG. Ahora, esa secuencia de falla, ¿cómo estaba compuesta o establecida o qué flujo tenía? Primero se efectuaba el modo de falla, después venía el efecto de la falla y después venían las causas de la falla. Así estaba anteriormente. En la nueva versión vamos a tener primero el efecto de falla, ¿sí? Vean cómo cambia. Ahora lo que hago es mover el modo de falla hacia el segundo paso. Entonces ahora va a ser primero el efecto de falla, después ahora va a ser el modo de falla y por último la causa de la falla, ¿sí? Entonces vean la diferencia. Lo único que cambié es que el modo de falla ya no va a ser el primero, sino va a ser el segundo, ¿sí? Y ese va a ser el nuevo orden en la secuencia de falla. Y ahí está la representación de cómo lo veríamos en nuestro formato, ¿sí? Antes teníamos el modo de falla, teníamos el efecto de falla y teníamos la causa. Ahora vamos a tener el efecto de la falla. Primero vamos a tener después el modo de falla y por último vamos a tener la causa de falla. ¿De acuerdo? Ya a esas 3 columnas se les va a conocer como análisis de falla. Y bueno, adicionalmente en este apartado se agregan las 4M para cada modo de falla. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este cambio pretende incluir las causas más comunes que podrían incurrir durante una falla. O sea, que el equipo multidisciplinario debe de utilizar de las 6M solamente 4 para poder ahí incluir las causas más comunes. ¿Cuáles M's son las que se van a utilizar? Bueno, la primera de ellas es la mano de obra, la segunda es la maquinaria, la tercera es el material y la cuarta es el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que el equipo multidisciplinario debe de enfocar sus esfuerzos en el análisis de estas causas a ser dirigidas a lo que es mano de obra, máquina, material y medio ambiente. ¿De acuerdo? Así es como nos lo dicta o nos lo recomienda la nueva versión. Vamos a ver casi ya el último cambio número 6, que son las acciones de mejora. Bueno, para ambos AMEF, tanto diseño como de proceso, se propone agregar las acciones de prevención y las acciones de detección. Adicionalmente, se agregan campos para dar un seguimiento a las acciones, revisando el estatus de cada acción y pues las evidencias que se generan, ¿no? Y bueno, observen cómo el formato del lado izquierdo era de la versión anterior, ¿sí? En la versión anterior teníamos la persona responsable, ¿sí? Teníamos y aquí las acciones o los resultados y tenemos la parte de severidad, ocurrencia y detección y teníamos el famoso número prioritario de riesgo, el NPR. Bueno, vean cómo esa parte, ¿sí? De tener estas 3 columnas principales de izquierda a derecha, la versión anterior, se agregan más columnas, ¿sí? Agregamos otras 3 columnas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué columnas se agregan? Bueno, las acciones de prevención se agrega como primer columna, como segunda columna se agrega las acciones de detección. Si se fijan,
se mantienen las acciones, perdón, se mantiene el nombre de la persona responsable de ejecutar dichas acciones, ¿sí? La fecha para completar estas acciones, pero se agrega una quinta columna nueva en donde se pone el estatus. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, tus acciones en qué estatus están. Están abiertas, ya se cerraron, están en proceso de... Entonces ahí ya se le pone un estatus, ¿no? De estas acciones. Se mantienen, ¿sí? Las parte de evidencia y por ahí se agrega la fecha, una columna donde se menciona la fecha de cuando se completan dichas acciones. Recuerden qué acciones van a ser estas de prevención y de detección. Y si se fijan, se mantiene el indicador de severidad, se mantiene el indicador de ocurrencia, pero ahora ya no aparece el NPR, ahora ya aparece la acción prioritaria. O sea, ya aparece este AP, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el cambio número 6. A toda esta estructura o a todo este conjunto de columnas se le va a llamar optimización. Esa es la parte de optimización. Y bueno, este cambio pretende obtener un mejor seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de las acciones de los AMEF. El último cambio importante pues son las tablas de severidad, ocurrencia y detección. Lo que yo les comentaba con anterioridad. Para los 3 tipos de AMEF que presenta este nuevo manual, que es el de diseño, el de proceso y el MCR, ¿sí? Se proponen algunos cambios para complementar esta información. Entonces, las tablas de severidad, ¿sí? Nos menciona que para las severidades 9 y 10, en la versión anterior, antes, estaban, esta se indicaba el número 9 con una advertencia y el número 10 sin advertencia. Ahora, en la nueva versión, cuando ustedes observen la ponderación número 10 y vean la descripción, ¿sí? Por ahí nos va a aparecer si cumple o no con las regulaciones, ¿sí? Y el número 10 se va a aparecer o va a estar enfocado a los defectos de seguridad de operación. Esos son los 2 cambios principales que sufrieron estas 2 ponderaciones en la parte de severidad. En la parte de ocurrencia, en las matrices se basaban en defectos y volumen, ¿sí? Defectos versus volumen. Ahora estarán basados en la robustez de los controles de prevención. ¿Qué quiere decir? Mantengo la relación defectos-volumen, pero agrego la robustez de estos controles de prevención. ¿Qué tan robustos son mis controles de prevención? Y en la tabla de detección, antes estaba basado en la oportunidad de detección. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan oportunos eran mis controles actuales que tenía en el proceso? ¿Sí? Por poner un ejemplo de la MEP de proceso. Ahora se va a agregar la madurez de detección. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo evolucionaron mis controles del antes y después? Ejemplo, a lo mejor yo tenía una detección con una ponderación muy, digámoslo así, muy alta. Recuerden que la ponderación de la detección cambia. Las calificaciones en números altos, 10, 9, 8, 7, etcétera, es que son controles deficientes. Y cuando son calificaciones bajas de 1, 2, 3, es cuando son controles altamente eficientes. Entonces, aquí yo necesito agregar la parte de la maduración. Cuando ustedes revisen las nuevas matrices para ponderar la severidad, la detección, perdón, la ocurrencia y la detección, para cada tipo de AMEF, ya sea un de diseño de proceso o MCR, estos cambios ya los van a tener las descripciones que aparecen en esas matrices. Ya están ahí agregados. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, podemos decir que pues esta nueva versión de la MEF me va a permitir o le va a permitir a los equipos multidisciplinarios tener un mejor enfoque en la prevención. Esto va a ayudar muchísimo también a las organizaciones que implementen dicha herramienta. Se agregan más campos al formato. ¿Por qué agregar más campos? Bueno, el agregar más campos
nos va a facilitar el uso y el entendimiento de dicha herramienta, ¿sí? Si se fijan, antes cuando nosotros hacíamos estos análisis, ya sea en una MEP de diseño o en una MEP de proceso, en la parte de función y tanto en la parte también del ítem, donde venía el nombre del proceso, quedaba muy ambiguo, quedaba un análisis muy raquítico, muy delgado, ¿sí? Entonces, al agregar estas 3 columnas, lo que hacemos es diseminar aún más la parte del ítem o del proceso y la parte de su función. Vamos más allá. Vamos a hacer un análisis de lo general, partiendo del proceso general, pasando por algo ya detallado que va a ser un subproceso, ¿sí? Hablando de una MEP de proceso, y por último, la actividad final o la tarea de trabajo que se desarrolla. Entonces, ahí el equipo multidisciplinario lo que hace es profundizar más en el análisis del modo de falla. Y eso es lo que nos va a dar como beneficios, pues bueno, mayor eficiencia en este análisis, aparte de que va a ser más fácil a través de estas 3 columnas, el equipo ya multidisciplinario ya no va a estar, digámoslo así, con cierta ambigüedad al hacer al estar trabajando esta parte, sino que ya va a tener pasos que puede seguir dentro de esta metodología para poder optimizar esta parte, ¿no? del análisis. Y bueno, como última conclusión tenemos que pues todos estos cambios, todas estas mejoras del nuevo manual, pues va a motivar al equipo, ¿no? multidisciplinario a revisar los procesos en donde los costos de calidad estén por encima de lo presupuestado o estén fuera de control. Recuerden que una de las características de la MEP es que me va a ayudar a disminuir estos costos que se presentan, estos costos de manufactura o estos costos de producción a través de la prevención de fallas. Ustedes saben que cuando se presenta una falla en alguna línea de producción, en el peor de los casos, pues la línea dura parada y la pérdida de ese tiempo, más bien el paro de ese tiempo, sean segundos, o en su caso más crítico, minutos, son pérdidas millonarias para las organizaciones, ¿sí? Entonces, estas nuevas metodologías que se introducen o estos nuevos cambios que se armonizan de estas 2 versiones de IAG y BDA, pues nos va a dar mayor eficiencia al estar utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces, como tal, estos fueron los cambios pues más significativos que tiene la nueva versión del AMEF IAG BDA. Espero que hayan sido de su utilidad. Por ahí, pues si ustedes ya manejaban esta nueva versión, pues a lo mejor ya pudimos comprender un poquito más esta parte y el por qué sufren estos cambios. Y bueno, antes de terminar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a alguno de estos 7 cambios que estuvimos revisando, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta por ahí. Voy a dejar de proyectar para ver si por ahí por el chat tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, entonces, ok. Adelante, ingeniera Laura. Si gusta expresar su pregunta, adelante. Ya sea si quiere activar su micrófono, o eh, vía chat. Ok. Igual en lo que ahorita ok. Sí, si gusta expresar su pregunta vía chat, no hay ningún problema. Y ahorita, ingeniero Francisco, retomamos también su pregunta, el papel del plan de control. Ahorita lo revisamos. Y sí, también vamos a estar compartiendo la presentación. Sí, la van a tener por ahí nuestros colaboradores las van a enviar a sus correitos y va a estar disponible pues también en nuestra página, en la parte de webinars y en nuestro canal de YouTube para que pues, ustedes la puedan visualizar las veces que ustedes gusten. ¿Ok?
Por ahí la ingeniera Bautista nos dice que ellos todavía no realizan la transición del viejo manual al nuevo manual y nos pregunta que si hay algún tiempo. Bueno, como tal, en la página oficial de IAG o también en la propia página de BDA, no hay un comunicado que te mencione que tengas un periodo, por poner un ejemplo, un año, 12 meses, o cierto periodo de tiempo para realizar esta transición. Lo que yo sí he notado en la parte ya, desde que se publicó la versión anterior, que fue como por el mes de julio, agosto, a este año, o a lo que va de este año, es que los proveedores hacen esta transición acorde a los requerimientos de sus propios clientes. ¿Qué quiere decir? Que ya hay algunos OEMs o hay algunas armadoras que ya te piden la utilización, ¿sí? De estos AMEF. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás haciendo tu expediente PIPAP para entregar productos, los requisitos del PIPAP son estos AMEF. Entonces, sí hay clientes que ya notifican a sus proveedores que, pues, ya cuando hagan estos entregas de estos expedientes PIPAP para poder hacer la liberación de producto a través del certificado de aprobación del PSW, pues ya te piden, ¿no? Que presentes estos AMEF, utilizando primeramente el formato de la nueva versión y utilizando, pues, ya la metodología como tal, esta metodología de los 7 pasos, y mostrando pues dichas evidencias, ¿no? Entonces, como tal, bajo estas organizaciones, IAG o BDA, no hay un comunicado oficial. Ustedes pueden meterse a las páginas, pueden revisar, y como tal no se ha emitido algún comunicado. Les pongo un ejemplo. Cuando por ahí alguna norma de ISO se hace una actualización, la propia ISO, a través de todos los organismos con los que tiene convenio, ya sean casas acreditadoras y demás, ahora sí que de todos los países que están en colaboración con ISO o con esta oficina de estandarización, pues emiten un comunicado, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes un año para hacer la transición. Eso ocurrió, les pongo un ejemplo con la norma 17025, que son sistemas de gestión de laboratorios de metrología, calibraciones y ensayos. Ahí sí, la propia ISO comunica a la casa acreditadora, en este caso la entidad mexicana de acreditación, por poner un ejemplo aquí en México, en donde les comunica que va a tener un periodo de un año para poder hacer esa transición y empezar a evaluar ya con los nuevos requisitos. Pero en este caso, recuerden que este manual es a la norma IATF. Entonces, como tal, no es una norma, es un manual o es una guía técnica o un documento técnico que le da soporte a la normatividad, ¿sí? Entonces, ahí, como le comento, ingeniera, lo que puede usar usted es revisar, ¿sí? Este, eh, presentar los AMEF con estas nuevas versiones. ¿Sí? Entonces, como tal, no hay una parte, un comunicado oficial. Ahora, en la cuestión de auditorías, ¿sí? Algunos de nuestros clientes que han tenido auditorías tanto remotas, y como ahorita ya empezaron a activarse, estaban pausadas estas por la parte de la contingencia, pero ya están reactivándose. Ahí sí, cuando ya van a auditarte tu casa certificadora, por ahí me ha tocado clientes que me han dicho, pues ahí el mismo auditor les dice, no, pues si estás trabajando todavía con los AMEF anteriores, porque así te lo piden tus clientes, pues adelante. Hay otros casos en donde clientes nos han externado que estos auditores pues ya les piden de las diferentes casas acreditadoras, perdón, certificadoras, pues ya les piden la transición, ¿no? Como tal. Entonces, la recomendación es que si están en proceso, igual pues ya concluir dicho proceso, pero también orientarse a las necesidades de sus clientes, sin que, ¿no? Y bueno, no sé si quedó clara su pregunta, si no, retomamos. Y vamos a contestar
la pregunta del ingeniero Francisco, el papel del plan de control. Así como usted lo comenta, Inge, efectivamente, cuando se iba desarrollando a través del equipo multidisciplinario, estos SAMEF, por una parte, íbamos desarrollando eh, esta matriz de calidad denominada plan de control, ¿sí? Entonces, al ya tener este AMEF, podemos ya desarrollar o tener este plan de control y los diferentes documentos que son las instrucciones de trabajo, en pocas palabras. Entonces, este AMEF se sigue desarrollando a la par, Inge. O sea, efectivamente en esa cuestión no cambió nada. El AMEF y el control plan, el plan de control, se sigue desarrollando a la par. En ese aspecto no hubo un cambio, se mantiene igual. Más bien los cambios fueron hacia si se fijan, fueron como hacia el formato, hacia las metodologías que utilizaba el AMEF, pero ya los documentos que se desprenden del propio AMEF, como el plan de control, eso se mantiene tal cual, no hay ningún problema, ¿sí? Y bueno, por acá también respondiendo a la pregunta de la versión, ustedes si se meten a la página de IAG, ahí van a poder comprar, van a poder adquirir el nuevo manual, tanto en la versión de la lengua nativa, que es el inglés, y la traducción al español. Por ahí creo que todavía no está disponible una versión en español, ¿cómo les podré decir? Impresa, sino que la versión que tú pagas al introducirte a la página de IAG es de manera digital. Te dan un certificado en donde pues tú en diferentes equipos pues solamente vas a poder visualizar el manual, ¿no? Como tal. De hecho, pues yo sí les recomiendo que los de preferencia, si se puede, ¿verdad? Utilicen los manuales en el lenguaje nativo, en el inglés, porque yo he encontrado en diferentes manuales traducidos al español, sí deficiencias en esta parte de la traducción y sobre todo cuando tú comparas la versión del lenguaje nativo del inglés a la español, son conceptos totalmente distintos. Entonces yo sí les recomendaría, en la medida que sea posible, que utilicen los manuales en el lenguaje nativo, pues para evitar alguna ambigüedad o alguna discrepancia en la parte de la traducción. Este, y bueno, pues en este caso, como les mencionaba, pueden adquirir la versión de la MEF en español en la página oficial de IAG. Por ahí todavía no hay una versión, digámoslo así, que se esté compartiendo de uso libre en español. Hay una en inglés, eh, pero no como tal en español aún, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Este, si no, pues para agradecer, ¿no? Su participación, su puntualidad y su tiempo en este webinar y pues espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes, para entender a lo mejor un poquito más estos cambios significativos. Los invito a que por ahí, sus tiempos libres, que luego de repente la chamba no nos deja, empiezan a tener interacción con este nuevo manual para que vean pues todos estos cambios que estuvimos platicando y sean de una comprensión pues más entendible para ustedes, ¿no? Entonces, pues si no hay alguna otra duda o alguna otra pregunta, pues terminamos nuestro webinar del día de hoy y bueno, pues agradecerles nuevamente, ¿sí? Y pues desearles que tengan un inicio de semana de la mejor manera, y que pues pronto pasemos ya esta parte, ¿no? De la contingencia y pues regresar ya ahora sí totalmente a nuestra normalidad, ¿no? Y retomar todo como estaba antes de que llegara este bicho del COVID. Y bueno, pues cualquier cosita, un servidor aquí está a sus órdenes.
Por ahí en el chat les dejo mi correíto por si llegaran a tener alguna otra duda o algún requerimiento en especial, de verdad, en lo que les puedo ayudar, no duden en contactarnos, y pues por aquí les dejo la información, ¿sale? Entonces, pues que tengan un excelente día, saludos, muchísimas gracias.